Bueno, hoy vamos a comenzar la clase número 5, y que de hecho esta es la última clase que corresponde al primer registro. Eh, Quería primero decirles que ya les coloqué, de hecho, antes de subir la clase, les coloqué las observaciones de los proyectos integradores. Espero que las hayan recibido, y para esta semana vamos a ir trabajando para ir puliendo. No sé si tienen alguna duda sobre el proyecto integrador para irla solventando. En cuanto al tema, eh, todos tienen un tema económico, porque lo que quiero acá en el proyecto integrador es que al final logremos hacer como un- una mezcla entre lo que es económico y correlacionado a salud pública. Entonces, a eso me refería con el tema económico del rubro elegido, porque pues, hay veces que de repente el análisis se hace con mucho enfoque a salud pública y se pierde el punto de vista económico. Entonces, a eso me refería con eso, pero según vi todos los trabajos, todos llevan un enfoque económico bastante grande. No sé si tienen alguna duda específica sobre los proyectos. Ahorita, sí, Camilo, tiene la palabra. Sí, buenas tardes, doctor. Ah, Fíjese que, bueno, yo tengo una duda con respecto a las observaciones que nos hizo sobre el tema elegido, ujú. que es sobre la tecnología de medicamentos, ¿verdad? Entonces, y que se va a enfocar en costo-efectividad, como usted lo ha sugerido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ujú. Ajá. Entonces, pero mi duda fue con con el último comentario que nos hizo de que deberíamos de enfocarlo como, hacerle el enfoque ese de costo-efectividad, pero que comparando una tecnología A con una tecnología B. Sí, Entonces, de- supongo que de comparar dos medicamentos, ¿verdad? exacto. Pero, como nosotros lo estábamos realizando de manera general, ¿verdad? Entonces Ujú. ahí nos quedó una duda en esa De hecho, observación. fíjese que en ese aspecto, siempre un análisis de coste de efectividad o minimización de costes o cualquier análisis de una evaluación económica, siempre se compara una tecnología A contra una tecnología B. Va. Entonces, en el caso de, por ejemplo, ¿verdad?, que eh, se compare. A mí me gusta traer la vacuna del COVID. La vacuna del COVID, no existía la enfermedad como tal, entonces por lo tanto no existía una vacuna previa a la que comparar, ¿verdad? Entonces muchas veces se van a topar en casos donde van a evaluar una tecnología totalmente nueva y no va a tener punto de comparación, ¿sí? Pero en ese caso, lo que se hace es siempre se va a hacer, en ese caso cualquiera podría decir, si no hay punto de comparación, porque toda evaluación económica es una comparación entre una tecnología u otra, entre una o dos o más alternativas, siempre. Entonces, cuando existe una tecnología que es totalmente nueva, entonces cualquiera podría decir que no tiene punto de comparación, entonces no se puede hacer una evaluación económica. Y sí se puede hacer, porque la alternativa de una tecnología cuando es totalmente nueva, la alternativa es compararlo contra no hacer nada. Ese es el punto de comparación. Entonces, sí se puede hacer cualquier tecnología, aunque no exista una tecnología con una especificidad cercana o lejana, pero que tenga mecanismos parecidos, pero siempre se puede comparar contra no hacer nada. De hecho, a veces solo se tiene la alternativa nueva más una alternativa que era la alternativa que existía antes. Entonces, siempre se suele incluir la nueva tecnología, la tecnología contra la que se están comparando, y a veces siempre se mete no hacer nada. Entonces, tendrían tres puntos de comparación: no hacer nada, la tecnología que ya existía y la tecnología nueva que quieren introducir. No sé si solvento la duda ahí. Sí, doctor, gracias. Y Solventa la duda con la sí, explicación y que nos ha dado. también Ujú. como consejo, cuando hagan un análisis así, por lo menos para este ejercicio, traten de agarrar
si es posible, solo uno o dos, o así como, como les mencioné, la tecnología contra la que le van a comparar y no hacer nada, o solo la tecnología contra la que le van a comparar, porque si no el análisis se les va a hacer muy grande y probablemente en el tiempo que nos queda no lo alcancen a desarrollar. Nosotros eso entendimos de que por el tiempo, pues Ujú, solo comparemos un medicamento contra otro, ujú, ¿verdad? exacto, sí. En este caso, ¿verdad? En Ujú, particular. O como usted lo ha planteado, ¿verdad? Un medicamento nuevo contra no hacer nada. ujú, exacto, sí. Sí, así Muchas se gracias. puede hacer. Ujú. Aunque en una evaluación económica real, sí se tienen que agarrar todos los escenarios posibles. Ya cuando se hace una real, entonces ahí sí hay de agarrar todos los Ahí es de escenarios incluir, posibles y la mayoría incluso, de puntos incluso de incluir vista. la de no hacer nada, comparar las dos tecnologías que se van que en este caso se estaría, digamos, la nueva, la antigua, y lo de no hacer nada, lo que usted Ujú, dijo. exacto. Perfecto, gracias. Bueno, ¿alguna, alguna duda más? Sí, tiene la palabra Fátima. Mm. Doctor, solo tengo una duda. A nosotros nos puso como una sugerencia que, bueno, nos señaló, ¿verdad? Que si íbamos a medir el bienestar de las personas en cuanto a nuestro tema, que era lo del costeo de los medicamentos de la diabetes y la hipertensión en el país. Ujú, ujú, Entonces, básicamente, eh, lo que nos está diciendo ahí es de que por el tiempo que nosotros vamos a tener para desarrollar el estudio, no se va a poder hacer ese tipo de evaluación, ¿verdad? Porque tendríamos que pasar una encuesta, tal vez de satisfacción a los pacientes y ujú. no podemos hacer eso en tan corto tiempo, ¿verdad? Sí, es que fíjese que para evaluar una tecnología, por lo general se evalúan dos tipos de costos, los costos directos y los indirectos. Entonces, dentro de los costos indirectos está todo el factor tiempo, el factor del dolor, el factor de la pérdida de productividad, todos los costos intangibles. Entonces, para medir ese tipo de costos intangibles, tienen que hacer como una investigación de campo. Entonces, donde ya se van a pasar encuestas, la encuesta que de hecho ustedes tendrían que pasar tendría que ser una encuesta validada. Eso significa que si no existe una encuesta que les llene las variables que ustedes van a ir mencionando ahí, entonces tendrían que crear una encuesta desde cero. Entonces, para que esa encuesta desde cero tenga rigor, tendrían que hacer como un muestreo previo, pasarla para que al final quede validada con tanto por ciento de error, por margen de error, por decirles algo. Entonces, después de validada, entonces tienen que elegir una muestra, pasarles ese muestreo. Entonces, todo eso lleva bastante tiempo para realizar. Entonces, eso es costeo indirecto. Entonces, para efectos del ejercicio de esta asignatura, podrían hacerlo, sí, pero meterse tal vez con costos directos, porque en costos directos podrían sacar los costos directos fijos y los costos directos eh, variables. Entonces ahí queda un buen estudio, ya con ese tipo de costes, sin meterse a los costos indirectos de la enfermedad. Ok, Y, doctor. y también podrían elegir solo una, no necesariamente las dos. Sí, eso habíamos Ujú. pensado, definir una sola de las enfermedades crónicas para así abarcar bien Hacer bien lo que se el busca. Ujú. ejercicio. O sea, Sí, lo que me interesa es que el ejercicio lo puedan comprender y lo puedan realizar, porque si lo queremos hacer muy grande, estaría bien para una tesis de graduación, porque en una tesis de graduación ya tienen mucho más tiempo para ejecutarlo, pero en un trabajo así como este de solo 10 semanas, no nos da tiempo. ok, está bien, gracias, doctor. Sí, Leslie tiene la palabra. Leslie Cañas.
Hola, sí, buenas tardes, doctor. Dice que tenía una consulta en relación a lo que usted estaba mencionando. Como usted hablaba de los costos directos, nosotros en el tema, igual nos hizo la observación, ¿verdad? A qué enfocado lo vamos a hacer en relación a la economía. Pero nosotros hemos indagado información porque es sobre la vacuna del VPH, Ujú, pero datos específicos no hemos encontrado. Encontramos noticias en relación de la inversión que ha hecho el país en la vacuna del VPH. Y nosotros lo queremos enfocar en relación al costo-beneficio, pero realmente los beneficios serían a largo plazo. Entonces eso nos dificulta bastante. No sé qué recomienda usted o cambiamos de tema, porque realmente sí, información específica de cuánto se ha invertido no hay, solo hay espacios, publicaciones donde menciona que los beneficios van a estar a largo plazo, tanto para la disminución de la enfermedad como del cáncer cervicouterino. ujú. Sí, ahí en este caso es lo que estábamos hablando al principio de evaluación de una tecnología nueva, porque realmente no hay otra vacuna contra el VPH contra la que se pueda comparar. Entonces aquí tendrían que, y de hecho, los costos en vacuna específicamente, por lo general son gastos compartidos. Porque, por ejemplo, lo que van a encontrar bastante van a ser los costos de introducción, cuánto cuesta la vacuna, a veces se encuentran datos de cuánto cuesta la importación de la vacuna, cuánto cuesta en el mercado internacional, o sea, en sí lo que costó traerlo, porque cuando ya se habla de la manutención de la vacuna, prácticamente es la misma que ya se venía realizando con las demás vacunas, porque no es que vayan a agarrar, por ejemplo, refrigeración, cadena de frío y que vayan a hacer otra cadena de frío completamente diferente a la que ya estaban realizando para las demás vacunas. Entonces, el costo que se suele implementar ahí es el mismo costo que podría implementarse para las demás vacunas, porque va dentro. No sé si me di a entender. Entonces, los costos que van a interesar aquí van a ser los costos de implementación, o sea, costos de importación, de directo de la vacuna y lo que me habla de los beneficios. Los beneficios acá, como lo acabamos de se acaba de introducir, no vamos a tener beneficios obviamente a largo plazo y puede ser que a corto plazo sea muy corto el plazo también. Entonces, medir los beneficios eh, va a ser difícil. Entonces, en este caso se podría hacer como como un sondeo de cómo estaban los cánceres que Yo ya estaba involucran el VPH. grandecita. Espérame, alguien tiene el micrófono. Este, ¿cómo están los costos? ¿Cómo estaban los cánceres antes de la introducción de de la vacuna y cómo están después? Pero Ya no acuérdese nada. que la población, o sea, aquí vamos a la población, porque si esta vacuna fuera que se pone a población adulta, por decirle algo, y que ya la población adulta, ya el resultado lo voy a esperar en 1, 2 o 3 años, está bien. Pero en Y este el caso, favor, como se vacunan principalmente niños, niñas, o sea, entonces los resultados de esta vacuna los vamos a esperar a largo plazo y obviamente no vamos a tener esos datos, pero sí se puede agarrar como lo internacional, o sea, de países donde ya se implementó, ¿sí? Ah, ok, sí, porque Ah, nosotros lo porque sí teníamos a se nivel de puede. El Salvador y se nos hacía bastante difícil encontrar la información y me parecía así como plan de integración de inmunización, no como específicamente usted lo dice, individual. Y es lo que yo le decía, porque la vacuna se está aplicando en niños, o sea, el resultado de esta vacuna, para que impacte, vamos a tener que buscar cuánto ha disminuido los cánceres provocados por el VPH. Entonces, estos cánceres van a ser evitados a largo plazo, porque los vamos a esperar en la población que se está vacunando en estos momentos. Entonces, los resultados los vamos a esperar en unos 30 alguien que vaya 30 años, soñando por ejemplo. que Entonces, toma, dice. hasta ahí se va a ver, pero como hay otros países donde ya se implementó, entonces ahí se puede mencionar que en otros países donde se ha implementado, los resultados han sido esto y estos. Entonces, de acuerdo a cómo se ha comportado el cáncer acá en el país, se esperaría y se puede hacer como un estimado.
de lo que se espera de esta vacuna dentro de unos 20, 30 años. O sea, Ah, sería como hacer como un ejercicio de un supuesto. Si no, solo lo pueden mencionar, porque todos esos estudios todavía no están hechos, no los van a encontrar. Del país no se van a encontrar. Sí, Oscar. Hola, buenas tardes, Doc. Solo una gracias. consulta en Bueno, cuanto a lo del tema, porque nos hacía el comentario en el trabajo que comparáramos, o sea, que viéramos qué medicamentos vamos a comparar en los antirretrovirales. mm, Entonces me surge la duda que, porque el medicamento preventivo con el que nosotros vamos a ver solo es uno, o sea, a nivel mundial solo existe uno, mm. pero la comparación es contra el tratamiento antirretroviral para las personas que ya tienen VIH. Entonces, para hacer la comparación de la costo-efectividad, tendría que hacerlo con el tratamiento de primera línea o con todo el paquete que compra el ministerio eh, para el tratamiento, o sea, el medicamento de primera línea, segunda y tercera línea. Fíjense que en el caso de ustedes, yo les sugeriría que lo agarraran como paquete, porque lo que quieren ustedes comparar es prácticamente hacer un análisis de lo preventivo contra lo curativo. Entonces, para hacer ese análisis, tenemos que agarrar como paquete lo curativo. Ajá, porque esto es lo curativo y lo curativo nos cuesta tanto anual, por decirle, nos cuesta $550 por persona anual. ¿Verdad? Eso es lo que nos cuesta anual por persona, lo curativo. Pero si nos vamos a lo preventivo, entonces lo preventivo nos puede costar $100 por decirles algo. Ajá, entonces, así, en ese tipo de enfoque, les sugeriría que lo hicieran para que se les facilite, porque si no, entonces tendrían que hacer como dos estudios, o sea, uno comparando cada uno de los medicamentos curativos uno contra el otro, hasta sacar un dato y al final comparar ese dato que les dé contra el otro dato, que, o sea, estamos hablando de dos estudios completamente diferentes dentro de un mismo estudio. Y para lo que es el tiempo que tenemos, no nos da para realizarlo. Entonces solo lo pueden agarrar como paquete, porque esos datos ya están. O sea, solo se van a dedicar Sí, más que todo como el enfoque que ustedes están tratando de dar a entender es que al final lo preventivo, y eso es un principio de salud pública, que lo preventivo siempre va a ser mejor que lo curativo. Entonces, para demostrar eso es ese es el objetivo de ustedes en el estudio, demostrar eso. Entonces, solo van a agarrar lo curativo con los datos que ya están y donde se van a sí, centrar en lo entonces sí, preventivo. a eso iba la duda, si lo comparaba por línea de tratamiento o como todo paquete de tratamiento antirretroviral como tal, pero ya Sí, con eso ya queda mucho más práctico. sí, Ah, gracias, es más doctor. fácil y lo pueden desarrollar. Sí, sí, Ujú. tenemos ahí los datos. Ok. Sí, Paola, tiene la palabra. Gracias, buenas tardes. Igual con mi grupo estamos viendo de realizar el análisis con respecto al costo que generan los hechos de tránsito. Ah, los accidentes. Ajá. Sí, Ujú, sí, perdón, los accidentes de tránsito, sí. Eh, en las observaciones nos hacía ver si vamos a englobarlo y si solamente íbamos a ver los costos directos, también los indirectos. ujú, Entonces nos surgió la duda. Lo hemos delimitado un poco más y hemos puesto solamente los traumas craneoencefálicos ujú. eh, en los accidentes de motocicleta, ¿verdad? Eso. Entonces, queremos ver lo de los costos directos. No sabemos y nos genera la duda si los costos que genera la rehabilitación, es decir, fisioterapias y demás, entran en los costos directos o son tomados como costos indirectos. Sí. Fíjese que realmente los costos y a eso me refería yo con el comentario que les hice, que así como de la manera como lo estaban englobando, estaba muy amplio, muy amplio. O Ujú, sea, iban a agarrar todo, desde accidentes de moto, de todo tipo de accidentes de tránsito y todo tipo de lesiones. Y ujú. lo que me surgió la duda es si lo van a agarrar en un solo eh, hospital, o sea, en un lugar físico, o lo van a agarrar. Sí, Ok, ajá, sí, porque sí, así sí les va a salir sumamente mejor, de hecho, que lo agarren en un lugar físico
y así como lo dividieron en traumas craneoencefálicos y solo accidentes de moto. Está bien. Los costos indirectos prácticamente son todos los costos de productividad. La rehabilitación va en el caso de directos todavía, Ok, porque va directamente al tratamiento de la causa. ok. Los de productividad son prácticamente, por ejemplo, en este tipo de costes se hace cuánto esa persona dejó de producir por estar incapacitada. O sea, si Ajá, pasó incapacitada 3 meses, por decirle algo, por el trauma craneoencefálico, entonces, ¿cuánto eso le costó al Estado? Porque él tenía que haber producido X y ya no lo produjo por estar incapacitado. Esos son los costos indirectos. ok. Otro costo indirecto, por ejemplo, si el trauma craneoencefálico provocó la muerte. Entonces, si provocó la muerte, entonces ahí estamos hablando de esperanza de vida. Entonces, se compararía. Si esta persona tenía 35 años cuando falleció por el trauma, entonces, y la esperanza de vida del Salvador es de 70 años, entonces, ¿cuánto desde 35 hasta ¿Cuántos años le costó? exacto, exacto. Ya, Sí, entonces quiero ver, son otros 35 años más. Entonces, ujú, esos 35 años hay que ponerles un valor de acuerdo al rubro que él estaba haciendo cuando él sufrió ese trauma. O sea, cuánto dejó ok, de producir, o sea, cuánto el país dejó de ganar por la muerte de esta persona. Y eso lo tienen que hacer con cada una de las personas. ok, Entonces, ok, gracias. ese tipo de costos son bien largos de analizar, por esta Sí, razón, porque hay que ir de uno por uno. Ajá. uno por uno, ok, Ujú. gracias. ¿Alguna duda más? Una pregunta, Sí, bien. con ese mismo, el mismo tema. Tenemos que hacerlo, o sea, sí entiendo que tenemos que hacer, digamos, analizar cada costo directo, Ujú. pero, por ejemplo, lo podemos hacer, digamos, la media de mortalidad que tuvo, digamos, en un periodo de tiempo en el hospital y en base a eso hacer el cálculo, porque no sería, digamos, paciente por paciente, sino que, digamos, sería estrato por estrato del costo directo, pero, digamos, en una media de la frecuencia de casos presentados digamos, en un centro hospitalario. Sí, de hecho, si Ajá. tiene esos datos, sí se le va a facilitar bastante, porque Sí, ya no los va a tener que sacar usted. Ajá. ajá, exacto. Sí, 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 de hecho, ocúpelos, porque ya están ahí y hay que aprovechar que ya están ahí, porque no siempre están ahí. Hay veces Ajá, que por hay ejemplo, que el tiempo sacarlos de cero. de ingreso hospitalario, por lo menos esos datos sí los tenemos. Por ejemplo, el tiempo medio de estancia hospitalaria asociado a accidente de tránsito. Lo que tendríamos que sacar, digamos, sería, ajá, si fue con el diagnóstico de trauma craneoencefálico y desglosar, digamos, ese tipo de paciente. Ujú. Pero al menos sí tendríamos ese como promedio de datos. Sí, sí, y los pueden ocupar. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra duda más? Si no, vamos a pasar a ver esta clase quizás va a ser un poquito larga y sí quisiera que todos tuvieran a la mano calculadora, porque quiero que aprendan a relacionar lo que es la oferta y la demanda en el mercado de salud y sí vamos a hacer ejercicios. Entonces, quiero que tengan calculadora así a mano. Pero todo bien en mi pantalla, ¿sí? Sí, Va. Les voy a tratar de ir un poco rápido, solo ahí me interrumpen si es necesario. Quiero que aclararles ciertos puntos acá, porque esto prácticamente es lo que hemos venido viendo. Esto prácticamente es lo que ya hemos estado explicando y espero que lo hayan entendido. Y si no lo han entendido, sí, ahí me interrumpen. Todo lo que es el mercado de la salud, todo se debe a a la oferta y la demanda y siempre van a tratar de dar respuesta a estos dos problemas.
que es el que les puse aquí. Estos son los dos grandes problemas económicos que surgen en el mercado de la salud y los que van a tratar de dar respuesta todo lo que es la oferta y la demanda. La contención de costos y la equidad, porque en salud se estima que la cobertura es incompleta de los servicios, porque por lo general, y ustedes no van a dejar mentir, que siempre que uno evalúa, por lo general encuentra mayor gasto y sin observar mayores mejoras en cuanto a los niveles de atención en salud. Entonces a eso se debe, a eso se refiere con equidad. Esto es historia. En el mercado, quería que recordaran que en el mercado es el mecanismo por el cual los compradores y los vendedores determinan la cantidad y precio de un bien. O sea, este párrafo de acá sí quería que se lo llevaran, porque esto en economía, eso es el mercado. El mercado es el mecanismo por el medio del cual los compradores y vendedores de un bien determinan el precio y la cantidad de ese bien. Este es en un mercado perfecto. ¿Y qué más? Acá. Esto es historia. Voy a ir un poquito rápido porque donde quiero que nos detengamos bastante va a ser en el ejercicio, porque el ejercicio sí quiero que lo entiendan a totalidad. Los agentes que componen el mercado en la salud, o sea, van a ser igual. Siempre va a haber demanda y siempre va a haber oferta. Los demandantes a veces los van a encontrar como demandantes, compradores o consumidores. Los oferentes, proveedores y productores son los otros agentes. ¿Cómo interactúan? Aquí entre los demandantes en salud podemos encontrarlos como individuos o de repente los encontramos institucionales, o sea, el gobierno. Porque cuando el gobierno ejecuta cierto plan, entonces al gobierno lo que le interesa es saber cómo se va realizando ese plan. Entonces, en el ejemplo de que están ejecutando un proyecto para SIDA, por ejemplo, y les piden rendición de cuentas de ese proyecto, entonces el propio gobierno se vuelve consumidor, ¿sí? Los productores en el mercado de la salud pueden ser médicos, ya sea prestadores de servicios públicos o privados, y los mercados de las aseguradoras, ¿no? Eh, esto en un mercado económico perfecto, la oferta y la demanda van a determinar el precio de un bien y la cantidad de ese bien hasta que todos lleguen a un equilibrio. El equilibrio siempre se va a dar por todos los mecanismos del mercado, tanto de la demanda y de la oferta. Y en cuanto a la demanda, lo que quería que entendieran esto ya lo habíamos visto, que la demanda depende del ingreso, o sea, de qué tanto dinero tiene la persona de su salario. Eso de eso va a depender cuánto va a exigir de cierto bien que para esta persona satisface sus necesidades. De los precios de los bienes relacionados. Bienes relacionados son aquellos que dependen de si hay un bien como la tinta y las impresoras. Si aumenta el precio de las impresoras, entonces puede ser que la gente deje de consumir, como va a dejar de consumir impresoras, puede ser que también la tinta también la deje de consumir. Esos son bienes relacionados, que cuando baja uno, baja el otro también. Los gustos y preferencias, aquí estamos hablando de modas, de tendencias en el mercado, que si hay en uno de los videos que le puse ahí de pantalones acampanados o de repente está de moda un cierto grupo musical, o sea, van a consumir de ese grupo musical y no del otro. Las expectativas van a depender de cómo la gente cree que se va si va a haber escasez. O sea, por ejemplo, si les dicen que va a haber un huracán, entonces la gente va a ir a buscar artículos de primera necesidad. Entonces, de repente, por ir a buscar bastante papel higiénico, jabón y todo eso, entonces se va a escasear. Pero eso va a depender de la expectativa que tenía la gente de cómo se va a demandar ese producto. La estación, el clima, todo esto va a afectar la demanda. Los aspectos importantes de la demanda es que la cantidad consumida de un bien va a ser inversamente proporcional a su precio. Esto se refiere a que si el precio de un bien sube, la demanda de ese bien va a bajar. Esto es lo que les acabo de mencionar.
Eso. La oferta es al revés, porque la demanda siempre va a tener una tendencia decreciente. Eso significa que en cuanto más disminuya el precio, más cantidad se va a consumir. A eso se refiere con que la pendiente de la demanda siempre es decreciente. Y la pendiente de la oferta es lo contrario, es creciente. ¿Por qué? Porque al productor, entre mejor valga, o sea, entre más precio tenga el producto que él vende, ¿ya? Entonces menor cantidad de ese producto se va a vender. O sea, al productor, acuérdense que lo que le interesa es ganar más beneficios, pero la gente estará menos dispuesta a consumir el bien cuando el precio esté muy alto. ¿De qué va a depender? De la tecnología, de si por ejemplo para cualquier factor productivo que encuentre el productor, si alguna tecnología le hace que produzca el mismo bien de una manera más rápida y menos costosa, eso va a afectar en la oferta, porque el mismo productor va a poder ofrecer su mismo producto a menor costo y más rápido y mucho más cantidad en menos tiempo, ¿sí? Y también va a depender del precio de los factores productivos. O sea, si de repente utilizan una materia prima para un bien X y esa materia prima sube de precio, entonces le va a subir de precio al productor, y al subirle de precio al productor va a producir menos de ese bien y al final va a tener que subir el precio. Y también el precio de los bienes, eso se relaciona con lo que había explicado, el precio de los bienes relacionados, o sea, si son sustitutos o complementarios, aquí va a depender. Si, por ejemplo, un ejemplo de los bienes complementarios es el que le puse de los cartuchos de tinta y las impresoras, o si bien, por ejemplo, son sustitutos, estamos hablando de productos que pueden ser sustituidos fácilmente. Si, por ejemplo, de repente se sube el precio de la margarina, entonces la población va a dejar de consumir margarina, porque fácilmente puede ser sustituido por otro bien, por ejemplo, la mantequilla. Entonces va a bajar completamente la demanda de la margarina y va a subir la de la mantequilla. O podemos comparar la del azúcar con la sacarina. Sube mucho el precio del azúcar, van a tender a consumir más sacarina. O si, por ejemplo, vamos a tecnología, si suben mucho, exageradamente altos los precios de iPhone, la gente se va a pasar a Samsung. O sea, eso es ya. Pero lo que quería era que entendieran es que los precios de los bienes relacionados, sustitutos o complementarios, van a impactar a los dos lados, a la oferta y a la demanda. No sé si aquí hay alguna pregunta. No, digamos. El equilibrio de mercado, aquí es lo que le estábamos hablando, es cuando los dos agentes económicos, tanto la oferta y la demanda, encuentran un punto de equilibrio. Es decir, que tanto el vendedor, o sea, el ofertante está vendiendo toda la cantidad que él produce y los demandantes están consumiendo todo lo que quieran consumir. Esto, con varios videos que les he puesto ahí, o sea, se los he explicado, esto no va a ser siempre, aunque se encuentre el punto de equilibrio, no se va a mantener en el punto de equilibrio por todas estas variables que hablamos anteriormente. Siempre va a tender a moverse, o se mueve la oferta o se mueve la demanda. Entonces, esto es en el mercado tradicional. En el mercado tradicional, yo les puse acá que es cuando no tiene intervención del Estado. Como en la próxima página, vamos a ver lo de la estructura de los mercados. Eh, Cuando un mercado funciona perfectamente, no necesita intervención del Estado. ¿Por qué? Porque la misma demanda va a ponerle freno a la oferta y la misma oferta le va a poner freno a la demanda. O sea, van a estar en un continuo juego de buscar el punto de equilibrio. Porque si el productor produce mucho más de lo que se demanda, él va a tener un exceso de oferta. Si se da el exceso de oferta, le van a quedar en stock muchos bienes de los que él produce y eso le va a generar pérdidas
al productor. Entonces, ¿qué va a hacer el productor? Bajar los precios, porque si los mantiene igual de altos, no los va a poder vender nunca. ¿Sí? Entonces, el mismo productor se va a dar cuenta de esa situación, va a bajar los precios, entonces van a llegar a otro nuevo punto de equilibrio donde ya los consumidores van a estar dispuestos a pagar ese precio. Entonces, todos estos no necesitan intervención del Estado. Yo les había que presupuesto acá esto es lo que les estaba explicando, que la cantidad y el precio se fijan a través de las curvas de oferta y demanda, y que si el precio es muy alto, los productores oferentes estarán ofreciendo más de lo que se demanda. Y esto no se podrán vender y tendrán que reducir los precios para que los logren mover. Y si el precio es muy bajo, entonces es al contrario. Si el precio es muy bajo, entonces la gente va a querer consumir mucho más de este bien. Tanto así que la oferta no va a alcanzar a dar abasto de la cantidad que se va a demandar. Entonces lo que se va a generar es lo contrario. En vez de haber exceso, va a haber una escasez. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, porque creo que todo esto ya lo habíamos explicado. Si no, pasamos a lo que realmente me interesa. ¿Habrá alguna pregunta sobre lo que es la condición de equilibrio, el exceso de oferta, el exceso de la demanda? Aquí solo se los traía, más que todo solo para refrescárselos. El exceso de oferta es lo que estábamos viendo acá, que es cuando el precio, aquí es el punto de equilibrio. Si el precio está aquí, esta es la curva de la demanda. Entonces, si la curva de la demanda está acá, entonces y este es el cero, entonces significa que la gente no quiere mucho consumir a este precio, y porque a este precio es que le está dando la oferta. Entonces, aquí hay un exceso de oferta porque el ofertante está dando a un precio muy alto y la demanda está demandando bien poco. Entonces, aquí tiene que bajar el precio para que logren otra vez llegar al punto de equilibrio. Eso es lo que les había puesto acá. Y cómo se va a restablecer el equilibrio cuando hay un exceso de oferta, es cuando los productores aceptan bajar el precio para que se pueda vender el exceso de oferta. Caso contrario, cuando hay un exceso de demanda. Cuando hay un exceso de demanda es cuando estamos en esta situación. El punto de equilibrio está acá y estamos ante esta situación. La demanda, están demandando mucho más de lo que la oferta está produciendo. Entonces aquí se produce una escasez. Entonces cuando se produce una escasez, ¿qué es lo que por lo general sucede? Es ¿cómo se va a restablecer? Cuando los consumidores, o sea, acá ellos están dispuestos a pagar más y sube el precio. Aquí es subir el precio. Este sí este sí ya es un concepto nuevo, es la elasticidad de la demanda. La elasticidad de la demanda es lo que indica la medida en que los cambios del precio alteran la demanda de un cierto producto o servicio y se calcula comparando el valor porcentual del cambio en el precio correspondiente al cambio en la demanda. Entonces, esto es por regla general, se lo recalqué acá, que un aumento en el precio siempre va a producir una disminución de la demanda. Esto es por regla general, ya que obviamente los consumidores querrán pagar menos por el nuevo precio de un producto que ya pagaban antes, que pagaban menos. Entonces, y una reducción en el precio siempre va a aumentar la demanda. Entonces, en el caso de los bienes de primera necesidad, aquí la demanda es un poco inelástica porque aun y cuando suban un poco los precios, o sea, siempre se van a tender a consumir casi que de la misma manera. Y a eso se llama que es una demanda poco elástica. Entonces, y también va a depender esto bastante de si hay bienes sustitutivos o equivalentes. Si hay bastantes bienes sustitutivos o equivalentes, entonces la demanda va a ser bien elástica. Por ejemplo, lo que les puse de la margarina y la mantequilla, esa es una curva elástica.
totalmente elástica, porque de hecho es muy elástica, porque si sube el precio de la margarina, la gente se pasa directamente a la mantequilla. O sea, directamente deja de consumir margarina y se pasa a la mantequilla. Entonces ahí es una curva completamente elástica de la demanda. Y para obtenerlo, esta es la fórmula. El cambio porcentual en la demanda y el cambio porcentual en el precio. Y aquí sí vamos a comenzar a hacer ejercicios. Vaya, se considera que la demanda es elástica. Aquí nos vamos a tener que centrar en el resultado, que es 1. Si la demanda es elástica, el resultado va a ser mayor a 1. Si es menor a 1, entonces va a ser inelástica. ¿Sí? Y raras veces en el mercado van a encontrar que les dé exactamente 1 o que les dé exactamente 0. O sea, eso casi que es un número teórico, porque casi ninguno o le sale que es inelástica o le sale que es elástica. De hecho, se los puse aquí. El resultado 0 también es una excepción y el resultado 1 también es una excepción. Si se le da un cambio 0, es prácticamente que los cambios en el precio no van a tener ninguna influencia en la demanda. Esto por lo general se da en casos, este es un caso típico, la insulina para los diabéticos. O sea, si solo en el mercado hay pocas insulinas que puedan comprar la gente y el paciente las necesita porque es vital para la vida de ellos y les suben el precio, ¿creen que se va a consumir más o se va a consumir menos? Prácticamente se va a consumir lo mismo porque es un bien de primera necesidad para los pacientes diabéticos. Entonces, ahí va a estar casi que inelástica y va a estar cercanito al 0, pero nunca va a ser 0. Para que se entiendan aquí, podemos hacer este ejercicio. Tengo un ejemplo. Un panadero sube el precio de la barra de pan de 1.10 a 1.25 dólares. Entonces, si antes vendía 45 barras, ahora solo vende 36. Entonces, a 1.10 vendía y ese ejercicio lo podemos hacer. Si quieren, saquen la calculadora. Si teníamos el precio a 1.10 y hoy está a 1.25, ¿cuánto ha subido? Hagamos el ejercicio. Para sacar ese dato del 13.6, entonces van a primero restar 1.25, ¿sí? Menos 1.10. Le va a dar 0.15. 0.15. Exacto. Va. Ese 0.15 lo multiplican por 100, porque lo que quieren es sacar qué porcentaje ha subido, ¿sí? O sea, lo que necesitan ustedes es este dato. ¿Qué es el cambio porcentual en la demanda? Porque lo que necesitan es el porcentaje que ha subido en la demanda y cuál ha sido el cambio en porcentaje del precio. Entonces, 1.10 menos 1.25 le da 0.15. Ahora, esto lo vamos a pasar a porcentaje. ¿Cómo lo vamos a pasar a porcentaje? Lo vamos a multiplicar por 100, ¿sí? Y lo vamos a dividir entre cuánto valía antes. Lo vamos a dividir entre 1.10. ¿Cuánto les dio? 13.63. Exacto. 13.63. Ajá, exacto. Entonces, ahí ya tienen ustedes el porcentaje, el cambio porcentual, ¿sí? De el aumento de precio. Ahora vamos a sacar el de la demanda. El descenso en de la demanda, vamos a averiguar cuánto fue que descendió. Entonces, de 45, le vamos a restar los 45, vendía antes.
Hoy solo vende 36. Entonces, restémosle 45 menos 36. Nos da 9. 9. Ahora hagámoslo porcentaje de ese 9. Lo vamos a multiplicar por 100 entre lo que se vendía antes, que era 45. Y nos da 20. 20%. 20%. Va, entonces ya tenemos los dos cambios porcentuales. ¿Sí? Entonces, si nos regresamos a la fórmula, la fórmula dice cambio porcentual en la demanda. Cambio porcentual en la demanda era, lo acabamos de sacar, 20. 20. Ajá. Entonces, al dividir 20 entre el cambio porcentual en el precio, que era 13.64, si hacemos eso, 20 entre 13.64, nos va a dar 1.46. 1.4662. Redondeado puede quedar a 1.47 para poner solo dos dígitos. ¿Sí? Entonces, esto que nos acaba de dar es 1.47. Si nos vamos a la regla del 1, entonces esta demanda sería elástica o inelástica. Elástica. Exacto, sí, es elástica. Entonces, cuando, venimos aquí, si el resultado es mayor a 1, la demanda es elástica. Si sale mayor que 1, si es inelástica, si es menor. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Que al panadero, o sea, no le conviene subir el precio, porque esta es una demanda elástica. Esto lo utilizan bastante las empresas, porque a las empresas les conviene saber si el producto que ellos venden tiene demanda elástica o es demanda inelástica. Porque si tiene una demanda elástica, habría que ver qué porcentaje, o sea, qué tanto es elástica, porque si le sale muy elástica, entonces los precios nunca los van a poder variar mucho, porque entonces si hay una demanda muy elástica, estamos hablando de hasta que hay muchos productos sustitutivos, que tanto así que si suben mucho el precio, entonces la gente se pasa a consumir otro. Así de sencillo, o sea, dejan de consumir completamente el bien que yo produzco y mejor se pasan a otro. Para eso sirve esto de la demanda, de cómo encontrar de cómo calcular la elasticidad de la demanda. Y esto se puede aplicar también a salud. O sea, porque si encuentran que la demanda en salud es muy elástica, también esto se puede hacer más que todo en el mercado privado, porque como les explico en todo en todo el recurso libro, la demanda en salud no se rige tanto por la oferta y la demanda, o sea, los precios prácticamente los pone la oferta, o sea, porque todo esto que estamos hablando es de un mercado perfecto. En el mercado imperfecto, por lo menos en el de salud, es bien difícil aplicar todo esto, porque esto aplicaría bastante para el mercado privado. Sí, Margarita. Una consulta, porque yo lo que logré entender era que el mercado de salud es un mercado imperfecto Ujú, y que por eso era inelástico. exacto. Sí, ¿verdad? Sí, exacto. Por eso es que yo les decía, de que esto que les estoy explicando de la elasticidad de la demanda, es más para los mercados perfectos que para los imperfectos. Para los imperfectos prácticamente no se puede aplicar, solo en algunas ocasiones y contadas en el rango privado, pero ni aún ahí. O sea, es bien difícil aplicar esto, y menos al mercado de salud. Pero sí quería que lo entendieran esto, porque esto les puede servir más para la vida diaria, esto es economía. Este es un video que ya vimos, y lo de la elasticidad de la demanda sí quería que lo entendieran. No sé si lo entendieron acá. Ok. Y esto ya es la clasificación de los mercados. Esto sí no lo hemos tocado, y aquí sí nos vamos a detener un poco. La clasificación de los mercados
Se pueden clasificar de bastante tipo de clasificaciones. Pues, según su volumen, los mercados pueden ser mayoristas, que son los que tienen alto volumen de ventas, mercados minoristas, cuando hay bajo volumen de ventas, según el número de participantes que ofertan, hay competencias perfectas. En una competencia perfecta es donde hay muchos vendedores, muchos compradores y ninguno puede influir en los precios, ¿verdad? Los precios los va a determinar tanto la oferta y la demanda. Esto es en la competencia perfecta. Las características del mercado perfecto. Hay muchos compradores, muchos vendedores, hay libre entrada y salida de oferentes y demandantes. Hay, hay múltiples Hay libre entrada y salida de demandantes. Esto se refiere a que aquí en este tipo de mercados no van a tener ningún bloqueo, pueden entrar, salir los demandantes si quieren, compran, si no quieren, no compran. Nadie está obligado a vender tampoco. No hay ningún tipo de intervención del Estado. Los bienes son perfectamente homogéneos, la homogeneidad en este tipo de mercados se refiere a que si le van a vender un zapato, la mayoría de zapatos van a ser idénticos, casi que todos van a tener la misma calidad, las mismas características, casi que el mismo precio también, independientemente de quién lo produzca. A eso se refieren con bienes homogéneos, o sea, cuando los bienes comparten calidad, comparten características y por lo general andan los precios casi siempre iguales. Y se van a mantener casi iguales por lo que estamos hablando, porque como la demanda es muy elástica, si de repente suben demasiado los precios de algún tipo de zapato, entonces ya la gente se va a pasar a otra marca, ¿sí? Y la transparencia de la información, o sea, ni el comprador tiene más información, ni el vendedor tiene más información. Por lo general, la mayoría tienen información. Y yo les traje aquí a mención cuando hay fallos, fallos en los mercados. Todo lo que estos son los tipos de mercado. Cuando hablamos de monopolio y oligopolio, por lo general, estos mercados sí necesitan intervención del Estado. Tanto así que dentro del código de El Salvador están prohibidos los monopolios. Están prohibidos los monopolios. Entonces, eh, oligopolio es cuando hay pocos ofertantes para un determinado producto o servicio. Y en esto de los oligopolios, aquí suele surgir, por eso necesitan intervención del Estado, porque se pueden poner de acuerdo y hacer una competencia desleal prácticamente y pueden fijar los precios y las condiciones de venta y entonces se eliminan la competencia de ellos. O sea, lo que nos interesa a nosotros como consumidores es que las empresas compitan entre sí para ver quién se gana más mercado, o sea, quién gana nos gana más a nosotros como consumidores, en pocas palabras. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es que se haya una libre competencia entre ellas y una competencia completamente leal, no como el oligopolio. Porque si nos vamos a un caso de la gasolina acá solo hay como tres, cuatro tipos de gasolineras que nos ofertan a nosotros gasolina. Ahora, ¿qué pasaría si estas gasolineras se ponen de acuerdo y de repente la Puma dice, voy a subir los precios o yo, y te los voy a subir yo para que te consuman más a vos, ¿sí? Pero el otro trimestre hace lo contrario, entonces vos lo subís a más y para que me consuman a mí. Y así se van rotando. Entonces, por eso es que las gasolineras está la Dirección de Protección al Consumidor y anda constantemente verificando, ¿sí? Que los precios no se disparen, de hecho, los publican y todo, por eso necesitan intervención del Estado, ¿sí? El oligopsonio es otro tipo donde es al contrario, o sea, lo que hay es un número muy reducido de compradores. Este es el caso contrario del oligopolio. En el oligopolio hay pocos ofertantes y en el oligopsonio
hay pocos demandantes. Entonces se considera como una situación intermedia entre el monopsonio y el mercado competitivo. Entonces, un ejemplo que me pudiesen dar, si se le ocurre, de algún oligopsonio, alguien que quiera opinar sobre algún tipo de producto que hayan pocos compradores. Sí, Margarita. Eh, por ejemplo, en uno de los videos hablaba sobre una marca, por ejemplo, una marca muy cara de algunos vehículos que eh, todos podemos comprar vehículos, pero no todos podrían comprar un Ferrari, aunque el Ferrari se sigue manteniendo en el mercado. Ujú. Pero no sé si ese es realmente el oligopsonio. El oligopsonio es cuando, por ejemplo, también hay muchos vendedores, pero hay pocos compradores. Un ejemplo es eh, los que compran chalecos antibalas. ¿Cuántas empresas cree que compran chalecos antibalas? Son pocas. Ujú. Exacto. Ahí estamos hablando de que puede ser que haya muchos oferentes que vendan chalecos antibalas, pero la gente, o sea, las empresas y la gente que quiere comprar chalecos antibalas son pocos. Entonces ahí se refiere con son pocos compradores. Otro ejemplo podría ser los que utilizan el cacao. O sea, aquí en El Salvador, ¿cuántos productores de cacao hay? Muchos. O sea, hay bastantes productores, agricultores que se dedican a sembrar cacao. Pero, ¿qué empresas les va a comprar ese cacao que ellos producen? Son pocas, porque son pocas las productoras aquí de chocolate. ¿Sí? Lo mismo sucedería, por ejemplo, con el tabaco. Aquí pueden haber plantaciones de tabaco, bastantes plantaciones de tabaco, o en alguna parte del mundo pueden haber bastantes plantaciones de tabaco, pero al final, ¿quién consume ese tabaco? ¿Qué empresa les va a comprar todo ese tabaco que ellos cultivan? Solo la Philip Morris y la otra, British American Tobacco, creo que se llama la otra. Entonces solo hay dos que les puedan comprar, pero hay bastantes productores. Entonces ese es un ejemplo de oligopsonio. Y monopolios, aquí en el monopolio prácticamente es un solo ofertante y él va a fijar el precio y las condiciones del precio. ¿Algún ejemplo que pudiesen dar de monopolio? De hecho, los monopolios están prohibidos en El Salvador, pero alguno que se les pueda venir a la mente. En una ocasión fue el de la cerveza, cuando solo estaba la Constancia, antes de que pudieran entrar las otras internacionales, creo yo. Ujú. Sí, ese es un buen ejemplo. Y, por ejemplo, de otros casos que hay monopolios naturales, por ejemplo, el caso, aquí no mucho se da, pero en el caso de las patentes, de cuando inventan un producto nuevo, o en el caso de fármacos, por ejemplo, que inventan un fármaco y ese fármaco tienen la exclusividad porque tienen la patente por haberlo producido, porque se invirtió mucho en inversión en IDE, en inversión y desarrollo, para producir ese fármaco, entonces le dan una patente de 10 15 años donde solo ellos pueden vender ese fármaco, ¿sí? Entonces ese es un tipo de monopolio. Y aquí en El Salvador, antes, por ejemplo, estaba monopolizada. De hecho, el agua sigue monopolizada. Solo ANDA produce agua para todo el país, ¿sí? Entonces ese es un monopolio. Pero el monopolio lo maneja el Estado, ¿sí? Ya. Entonces, otro tipo de monopolio que antes había aquí era el de Antel, el de CAES. Esos eran monopolios. Hoy ya dejaron de ser monopolio. El de la telefonía, antes era Antel, o sea, eran monopolios, hoy ya dejaron de ser monopolios, pero sí antes eran monopolios. Uno de los ejemplos clásicos de monopolio a nivel mundial es la empresa de Beers. No sé si han oído hablar de la empresa de Beers. De Beers es una de las empresas líderes, de hecho es la empresa que lleva el monopolio mundial de la compra y venta de diamantes a nivel mundial. La empresa de Beers. Monopsonio. Aquí estamos hablando de lo contrario completamente del monopolio.
estamos hablando de que solo hay un solo comprador el que va a demandar el producto que se haga. O sea, aquí es un solo comprador. Y se va a comportar casi igual que el monopolio, pero solo es un comprador. ¿Algún ejemplo que se les venga a la mente de un monopsonio? Del monopsonio es un poquito más difícil encontrar ejemplos, pero un ejemplo que podríamos poner de un monopsonio en El Salvador es ¿cuántas empresas creen que pueden comprar armas de grueso calibre, armas de guerra, armamento de guerra? Solo el gobierno. Exacto. Ese es un caso de monopsonio. O sea, donde aquí en El Salvador el único autorizado para comprar armamento de guerra es la Fuerza Armada, ¿ya? O la policía, pero ya de ahí para allá nadie puede comprar armamento de guerra. Otro podría ser los eh, trajes especializados para bomberos. Solo el cuerpo de bomberos, nadie más. Y nadie más va a querer un traje hecho a la medida para bomberos. Sí, dígame, Margarita. Y en el caso, por ejemplo, del oxígeno, podría considerarse también este monopsonio. Fíjese que Aunque solo existía Infrasal, pero ahorita, por ejemplo, la Fuerza Armada, el Hospital Militar, está también fabricando los gases. Fíjese que más que monopsonio, se podría considerar al principio monopolio. Ajá, porque es cierto, era monopolio, porque antes solo Infrasal era el único Ujú, que te lo producía. hacen. Exacto, pero era monopolio, no monopsonio, porque monopsonio estamos hablando donde o sea, pueden haber muchos ofertantes, pero solo va a haber un comprador, nada más. O sea, uno nada más, y solo ese va a, va a consumir eso y ya de ahí nadie lo va a consumir. Por ejemplo, aquí, si existiera, ¿verdad? Que nosotros produjéramos uranio o plutonio, entonces, de hecho, si producimos y aquí el país tuviese minas de uranio y minas de plutonio, entonces nos quedaríamos aquí que todo lo que producimos no lo podemos consumir aquí porque aquí no tenemos reactores nucleares. O sea, no tendríamos ni un comprador de uranio ni plutonio porque no tenemos nosotros nada de eso, ¿sí? O, por ejemplo, de repente encontráramos que hay pozos de petróleo aquí y que alguien perforara y saliera un gran manto petrolífico aquí en El Salvador. Igual, o sea, nos tendríamos y el mismo petróleo que sacáramos de acá lo tendríamos que ir a vender a otro lado porque nosotros no tenemos refinerías de petróleo, ¿sí? Entonces a eso se llama monopsonio. Entonces, aquí yo les había puesto acá las estructuras de los mercados. O sea, la competencia perfecta es el mercado perfecto. Y ya de ahí los demás son los mercados imperfectos. Los oligopolios, los monopolios, del lado de la oferta y del lado de la demanda tenemos los oligopsonios y los monopsonios. ¿Y qué es lo que significa cada uno? Oligopsonios, pocos consumidores; monopsonios, un solo consumidor. Los oligopolios es porque hay pocos productores y monopsonio es porque hay un solo productor. En la estructura de los mercados, aquí yo les había puesto eh, como un cuadro, este cuadro lo pueden tener en mente siempre, donde ya se van comparando uno con otro. O sea, cuando solo hay un solo oferente y un solo consumidor, ahí estamos hablando de monopolios bilaterales, porque solo hay un solo que oferta y un solo que consume. Cuando hay pocos oferentes acá, pocos oferentes y en un solo consumidor, es un casi monopsonio. Cuando hay muchos oferentes, pero solo un solo consumidor, entonces se convierte en un monopsonio puro. Este es un cuadro comparativo. Según la regulación, los mercados van a ser regulados y cuando el Estado los regula, cuando necesita, obviamente, intervención del Estado,
cuando hay un mercado desregulado, eso solo se va a dar prácticamente cuando el mercado es perfecto y según las transacciones van a ser mercados de bienes o mercados de servicios. Si el mercado de bienes es donde se compran o venden productos o mercancías y en el mercado de los servicios aquí se venden servicios, hay solo contrataciones. Esto se los había puesto como una manera de reflexión prácticamente de que si funciona la teoría de los mercados en el mercado de la salud. Creo que ya la contestamos, ¿verdad? O sea, no, porque aquí hay muchos mercados que el mercado de la salud es un mercado imperfecto. De hecho, yo lo puse acá por esta sencilla razón y se los enmarco acá, porque eso sí quiero que les quede bien claro. ¿Por qué en el mercado de salud el mercado es completamente imperfecto? Por esto que les remarco acá. Porque los productores no se rigen por la ley de la oferta y la demanda. Y principalmente en el caso de salud, los precios los fija la oferta prácticamente. O sea, si eh, se ponen de acuerdo, por ejemplo, en subir bastante los precios, no van a poder hacer nada para detenerlos, pues. O sea, la gente siempre los va a consumir, ¿sí? Por eso es que este es un mercado imperfecto. Por eso hay muchas razones más. Por la situación de agente, porque los mismos pacientes pueden demandar algo para su salud y no siempre lo van a encontrar porque no siempre van a depender de la opinión que nosotros les demos, ¿sí? Entonces, por eso es que se convierte el mercado de salud en un mercado imperfecto. O sea, aquí no funcionan las leyes tradicionales de la oferta y la demanda. Y aquí, en esto, es que quería que nos detuviéramos. No sé si tuvieron tiempo de revisar este caso. Sí. Bueno, vamos a empezar acá. Lo que quiero aquí es que hagamos estos ejercicios, porque estos ejercicios sí les pueden ser bastante de utilidad. ¿Qué es la oferta? Bueno, esto ya lo habíamos visto, es el número de unidades de un determinado bien o servicio que los vendedores van a estar dispuestos a vender a determinados precios. Esto es la oferta en salud, creo que ya lo habíamos hablado, es el conjunto de servicios disponibles. La oferta en salud en sí son los conjuntos de servicios disponibles para ser utilizados por la población, a cambio de un determinado precio, ya sea o es gratuito o por alguna cantidad de dinero, pero siempre va a tener un precio. Precio en economía no es dinero, o sea, precio puede ser lo que esté dispuesto el paciente a sacrificar, tiempo, llámese sacrificio por llevar a un paciente, o sea, ya, todo lo que implica hacer una consulta. ¿Qué es la demanda? El número en un mercado normal, el número de unidades de un determinado bien que los consumidores están dispuestos a pagar. En salud es lo que un paciente quiere y necesita y por lo que está dispuesto a pagar un precio, ya sea monetario o no monetario. Y en esto es lo que quería que nos detuviéramos. Aquí sí necesito que saquen la calculadora y que vayamos detenidamente viendo esto. Ahorita vamos a hablar solo de la estimación de la oferta, ¿sí? Aquí vamos a sacar de un hospital X, vamos a sacar la oferta y vamos a sacar la demanda. Para empezar, vamos a empezar con la oferta. El primer paso que nosotros vamos a determinar acá va a ser ver qué tipo de población es a la que vamos a atender. El ejemplo de acá es mexicano, pero son a ver unas siglas ahí que no. El tipo de población, si es beneficiaria o es abierta o asegurada, ¿verdad? Aquí lo podríamos poner si es del MinSal o es del seguro. La zona de influencia del hospital. Esto es lo primero que vamos a averiguar. Es el tipo de población, o sea, de qué tipo de población nosotros nos vamos a hacer cargo, ¿sí? ¿Y qué zona de influencia tiene el hospital? Porque de ahí es que vamos a sacar a la población. O sea, si nos dedicamos a que el hospital está ubicado en cierta zona X, entonces, ¿qué porcentaje de población vive en esa zona X?
donde nosotros vamos a poner ese hospital o el hospital que nosotros vamos a analizar, ¿sí? Y el segundo paso que vamos a hacer es calcular la productividad promedio de cada servicio que nosotros vamos a ofrecer o que ya estamos ofreciendo, ¿sí? O sea, ¿cómo lo vamos a sacar? Con los horarios de los médicos, el número de personal, o sea, en este caso el número de médicos, los aparatos que estamos destinando a cada uno de los servicios que estamos ofreciendo y el tiempo destinado nosotros para realizar cada servicio, ¿sí? En el caso de consultas externas, ¿cuántas consultas podemos dar y cuánto nos tardamos en minutos, ¿sí? En dar una consulta médica, ¿sí? Eso sería la producción en la consulta externa. En el caso de rayos X, ¿cuánto nos tardamos nosotros en tomar una placa? ¿Sí? Eso es lo que es la productividad. Y eso lo vamos a ver acá. En el ejemplo de acá, supongamos que hay 2 consultorios, que el tiempo promedio de atención, aquí vamos a sacar la calculadora, supongamos que hay 2 consultorios, que el tiempo promedio de atención del paciente es de 0.4 horas por paciente y que se trabaja 6 horas al día de lunes a viernes y al final se elabora durante 264 días al año. Entonces, lo que necesitamos sacar nosotros es el PPA. ¿Qué es el PPA? Es la productividad promedio anual, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de consultorios, estamos hablando como de consulta externa, ¿sí? Entonces, queremos saber cuánto es la productividad promedio anual de la consulta externa. Entonces, ¿cómo lo vamos a sacar? Vamos a sacar primero cuánto es en horas que producimos una consulta. Entonces, vamos a multiplicar 6, porque si nos vamos, aquí nos están dando el dato, 6 horas. 6 horas se trabaja al día, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vamos a multiplicar? Ese 6 y lo vamos a dividir entre cuánto es el promedio de atención, ¿sí? Entonces lo vamos a dividir entre 0.4 de hora, o sea, 15 minutos. Entonces, eso, el dato, nos da 15. Ese dato es la producción que nosotros sacamos de los 2 consultorios al día. ¿Sí? Me pueden interrumpir aquí por si voy muy rápido o si no entienden acá algún punto. Porque lo primero que tenemos que sacar es la producción al día. Entonces, si nos están diciendo que trabajan 6 horas al día y que el tiempo promedio de atención es de 0.4 de horas, entonces lo que necesitamos sacar es cuántas consultas nosotros tenemos al día. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a sacar? Uy, perdón. Lo vamos a sacar dividiendo 6 entre 0.4. Nos da 15. ¿Sí? Ese 15 significa la producción diaria. Por ¿Sí? 6. Ajá, exacto, sí. El 6 entre 0.4 por 254 por 2. Y eso nos va a dar, ¿cuánto? Nos va a dar 7.620. Ese dato de 7.620 es la productividad promedio anual de esos 2 consultorios. No sé si se perdieron acá. Doctor, como dice de que van a haber 4 pacientes por hora, ¿verdad? Así lo planteó, ¿verdad? 15, Y ajá. por cada médico va a haber, es para 6 horas. Entonces, en ambos médicos al día estarían viendo 48 pacientes. No, porque aquí, si lo hacen de esa forma, estarían duplicando datos. ¿Sí?
Porque acá al final son 2 consultorios y lo que queremos ver es la productividad primero por consultorio. Entonces, si aquí les están dando que el tiempo promedio de atención es de 4 horas por paciente y se trabaja 6 horas de lunes a viernes, solo van a multiplicar la producción, porque esta es la producción por paciente, el punto 4. Por eso es que lo dividen acá. De un solo médico sería. Ah, exacto, sí. No, es que aquí no les están hablando de médicos. O sea, si se fijan acá, y por eso quería que entendieran bien acá, porque aquí solo les hablan de consultorios, no les hablan de médicos. De hecho, aquí ni se sabe cuántos médicos hay por consultorio. Solo se sabe que por paciente. Lo que se sabe es que se tardan 0.4 por paciente, ¿sí? Y que hay 2 consultorios. Por eso es que primero se va a sacar solo esto. 6 entre 0.04. Entonces, si lo sacamos solo a dividir 6 entre 0.04, da 15. Entonces, 15 es ahí, con eso sacamos la productividad diaria de Perdón, pero un esos 15 consultorio, pacientes, perdón, de un esos consultorio. son 15 pacientes vistos en 2 consultorios, ¿así es? Sí, no. Por eso se multiplica por 2 acá, porque este 2 va a depender de cuántos números de consultorios hay. ¿Sí? Ujú. Ajá, por eso está este 2 acá. Sí, Pablo Coto. En este caso, sería algo así como decir que se ha visto un paciente cada 15 minutos por 6 horas. Sí, exacto. Sí, Algo así, ¿verdad? Ajá. exacto. Y Sí. luego es el resultado de esto, que eran 15, Ujú. está multiplicado por 2 porque hay 2 consultorios. Todavía no lo hemos multiplicado. Pero Ah, ajá, pero es la idea. esto es lo que quería que entendieran, que si se van acá, esto vamos a irlo viendo como de lo micro a lo macro. O sea, lo vamos a ir viendo desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Porque primero lo que nos interesa saber, para ver la productividad promedio anual, lo que nos interesa saber primero es cuánto se produce nada más por consultorio, nada más. O sea, cuánto es la producción diaria por consultorio. Solo eso. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Porque aquí simplificando es que se ha puesto un 2 aquí. ¿Ven la flechita? Sí, ¿verdad? Ah, pues, por eso que se ha simplificado poniendo 2. No porque este número pudiera ser 28, pudiera ser 40, 50, 70 y tanto. O sea, dependiendo de cuántos consultorios tenga. Simplificado es que ha puesto 2. Pero lo primero que necesitan saber es cuánto se produce por consultorio. Entonces, si acá la producción, el tiempo promedio anual de atención es de 0.4 horas, le podían haber puesto, hasta simplificado está acá porque se pudo haber puesto 15 minutos. Pero 15 minutos a ustedes no les sirve, porque entonces tendrían que buscar hacerlo eso en porcentaje primero. Sí, Xiomara. Solo tengo una duda. Sí, 0.4 horas no serían 24 minutos. O 0.4. sea, porque estamos hablando de 0.4 de la hora de 60 minutos. Ujú. No serían 15 minutos porque sería No, es que 0.25 de hora. lo que estamos averiguando es producción. Y la producción se va a medir no por tiempo, sino que se Sí, mide por paciente. O sea, lo sí, que nos interesa es saber cuántos pacientes se atendieron en ese periodo, diariamente, al día. sí, lo sé, solo que ahorita se está manejando el concepto de 0.4 horas como 15 minutos y me confunde un poco porque para mí el concepto de 0.4 horas es dividir 60 minutos entre 4, entre 0 o multiplicar 60 por 0.4, 24 minutos. Sí, o sea, sí, o sea, en eso no se fija Ajá, mucho porque aquí lo han simplificado, pero realmente lo que significa es un cuarto. O sea, como decir que se dividió la hora en cuatro partes. A eso se refieren con el punto 4. pero que la cuarta parte no sería 0.25. No porque no tiene 100 minutos la hora. O sea, 0.25 de hora. Ajá, O sea, 15 minutos no sería 0.25 de hora. Sí, porque punto 4 casi es media hora. sí, Ajá, o sea, son 24 minutos. sí, bueno, en este sentido, no, en esto no se fijen mucho,
porque aquí lo han dividido así, pero esto puede ser punto 6, puede ser punto 7, puede ser punto 8. De hecho, tendrían que hacer la conversión. Sí, Fátima. Perdón, pero es que realmente sí está bien. O sea, sí está Ujú, bien lo que dice la compañera. ujú. 0.4 sí da un promedio de 24 minutos por Son paciente. 24. Ujú. Entonces, como hay No, 6 horas al día, en esas 6 horas al día, 24 minutos por paciente, en esas 6 horas se mira un promedio de 15 pacientes al día. La Exacto. confusión surge porque la otra compañera mencionó lo de un paciente cada 15 minutos, pero en este caso no aplica así a cada Ujú, 15 minutos. Es un exacto. paciente cada 24 minutos, 15 pacientes en las 6 horas del día. Eso Exacto. multiplicado por los 254 días por los dos consultorios. Eso es, o sea, el Exacto. 0.4 puede ser cualquier valor, pero en Sí, este caso es 24 minutos por paciente. a eso es lo que me refería. Exacto, sí, muy bien dicho. Eso es lo que me refería. Que este dato aquí, por lo menos en cuanto al ejercicio, se los han simplificado y solo le han puesto punto 4 para que de una sola vez multipliquen por el punto 4. Entonces, lo que quería que entendieran del ejercicio, sí, Fátima, tiene la mano levantada. sí, eso iba a comentar Ujú, que básicamente eso es como un ejercicio ujú, matemático, ujú. entonces nos van a poner siempre la misma medida. O sea, son 6 horas, entonces ¿a cuánto equivale la atención del paciente en esas horas? Por Ujú. eso es que no ponen minutos, para hacerlo más sencillo y solo hacer el, Exacto. el, el Exacto. cálculo. Ujú. De hecho, esto es solo la introducción, porque más adelante, aquí porque solo es un ejemplo, entonces por eso lo han simplificado así. Pero les decía yo que no le pongan importancia mucho a esto, porque en lo que nos falta por ver, que de hecho ya nos queda poquito, ahí sí está por minutos. Entonces ahí sí ya lo vamos a sacar directamente nosotros desde cero y por minutos. ¿Sí? En cuanto a la hora. Aquí solo se los han simplificado nada más, o sea, no le pongan mucha atención a este número. Solo lo que necesito que entiendan acá es cómo se saca esto. Lo primero que se necesita es sacar la producción diaria por consultorio, nada más. Entonces, si se trabaja 6 horas al día, entonces vamos a multiplicar estas 6 horas por estos punto 4 de horas que han dado acá. Entonces, si lo dividimos 6 entre punto 4, entonces nos va a dar la producción por consultorio diaria. Nos va a dar 15. ¿Qué significa ese 15? Son 15 atenciones que se dieron, 15 consultas que se dieron al día. En un consultorio, nada más, porque ahí solo estamos hablando de un consultorio, ¿sí? Ahora, ¿cuántos días trabaja? Porque lo que necesitamos sacar nosotros es cuánto produce cada consultorio anualmente. Eso es lo que necesitamos ver nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Ya tenemos, al dividir 6 entre punto 4, 6 entre punto 4 nos da 15. Entonces, al final tenemos 15 atenciones por consultorio al día, ¿sí? Entonces, ahora necesitamos saber cuánto un consultorio de esos produce anual. Entonces, necesitamos ver cuántos días laborales son productivos. Son 254. Entonces, vamos a multiplicar ese 15 por los 254 días. ¿Sí? Nos da 3810. Ahora, ¿cuántos consultorios decían que habían acá? Dos. Dos. Entonces, ese dato que ya tenemos de la producción anual de un solo consultorio, lo vamos a multiplicar por cuantos consultorios sean lo que tenemos en oferta. Entonces, lo vamos a multiplicar por 2 y nos da esas 7620 que aparecen acá. Esa es la productividad promedio anual. Y aquí le ponen una nota que de hecho esto se lo voy a explicar desde ya porque lo vamos a seguir viendo a lo largo de todo el ejercicio. Estos factores de ajuste efectuados a la productividad promedio es como un estándar. El punto 80 significa que van a trabajar al 80% y punto 85 significa que van a trabajar al 85%. Siempre este es un estándar que se aplica el punto 85 a todas las atenciones que se dan emergentes.
O sea, todo el tipo de consultas que se dan en emergencia, por decirle algo, que no llegan pacientes citados, sino que llegan pacientes a una libre demanda, ¿sí? Entonces, se le aplica ese factor de productividad promedio anual. Y el punto 80 punto 80 es cuando llegan sin cita y el punto 85 es cuando ya están con cita programada, ¿sí? No sé si entienden aquí esto de los factores de ajuste. Estos factores de ajuste es como un margen de error, el error esperado, por decirles algo. O sea, no se va a esperar que de todo producto que nosotros querramos ofrecer, nosotros vamos a ofrecer el 100%, ¿ya? Entonces, ese margen se espera que sea el 80 para los pacientes que llegan sin cita y el 85 para los que llegan con cita. Ese es como un margen de error esperado. Siempre se va a poner, ¿sí? Punto 80, por decirles algo, cuando se evalúan, si yo lo que me han dicho a mí es, tenés que evaluar la producción del Hospital Saldaña, por decirle algo. Entonces, yo voy a ir a ver cuánto produce, cuánto oferta y cuánto me está produciendo en cierto periodo de tiempo el Hospital Saldaña. Y yo lo que voy a esperar, no voy a esperar el 100% de producción, ¿sí? Porque ahí estamos haciendo como la perfección, ¿sí? Entonces, yo lo que espero es que haya un margen de error. Si voy a evaluar emergencia, sé que puede haber un error esperado de un 20%, ¿sí? Entonces, por eso es que al dato que nosotros encontremos, siempre lo vamos a multiplicar por punto 80 o por punto 85 para restarle ese margen de error, ¿sí? No sé si me expliqué, o sea, no sé si me entendieron, porque no vamos a exigir la perfección. Siempre va a haber un margen de error. ¿Sí? ¿Quedó claro esto de acá? Porque esto lo vamos a aplicar en todos los ejercicios. Siempre va a ser, perdón doctor, siempre va a ser punto 80 y punto 85. Sí, ese por lo general es el que se aplica. Sí, sí, punto 80 y punto 85 es el margen de error esperado. ¿Ya? Porque no se va a exigir la perfección en nada. De hecho, en la medicina no es perfecta tampoco. Entonces, por eso mismo es que no se aplica el 100%. Y porque no es una materia exacta tampoco. ¿Sí? Entonces, sigamos con el ejercicio. La estimación de la demanda. Entonces, acá, es, para estimar la demanda, lo primero que vamos a seleccionar es la zona de influencia, el tipo de población, y vamos a hacer un cálculo de demanda por servicios, las enfermedades más comunes, los servicios más solicitados. Aquí, en este caso de ejemplo, utilizaron indicadores, ¿sí? Indicadores con los que se va a estimar la cantidad de servicios demandados. ¿Y cómo se van a determinar estos indicadores? Por el número de servicios realizados entre la población abierta o asegurada. Esto es para sacar la zona de influencia. Para el caso del ejemplo, acá, de hecho aquí utilizaron un indicador, el indicador de SINAIS. SINAIS es el Sistema Nacional de Información en Salud Mexicano. En el ejemplo, la población es de 50,000 personas. El 40% se atiende en el Seguro Social o en el Instituto de Seguridad de Servicios Sociales, creo que de Trabajadores del Estado, creo que significa esto. El SSA es la Administración del Seguro Social. Ellos son los que quieren construir un hospital para ampliar las consultas de medicina interna. Entonces, la población abierta es de 30,000 personas, pero el 10% se va a atender en el sector privado. Entonces, al final, la población a atender es de 27%. ¿Vale? Si hacemos el ejercicio de 30,000 menos el 10%, nos da 27,000. Esa es la población. Y aquí utilizar un indicador. A esto se refería a lo que estaban hablando allá, de un indicador. Es el 0,032. Entonces, si multiplicamos la población que nos quedó, que eran 27,000, por el indicador que ya nos lo dieron ahí, que es punto 0,32, nos da 864. Entonces, ese es el total de consultas demandadas anualmente. Esto lo van a entender más en este ejercicio. Aquí vamos a empezar de cero.
suponemos que un hospital pertenece a la red sanitaria Z y vamos a ver qué, primero vamos a estimar la oferta. ¿Qué servicios ofrecemos? Al segundo nivel de la población, abierta y cuenta con, esta es la infraestructura, todo este es el portafolio de servicios que tiene este hospital. Tenemos consultorios, tenemos 2 consultorios de ginecología, 2 de ortopedia, 1 de pediatría, 1 de cirugía interna, pero hay que quiera medicina interna, 1 de medicina interna, 1 de cirugía general, cardiología, geriatría, 4 quirófanos y tiene equipamiento. En el equipamiento tenemos rayos X, mastógrafo, tenemos ultrasonografías, tomografías, electroencefalogramas, laboratorio clínico y endoscopías. Tenemos 70 camas sensibles para hospitalizaciones y 15 camas no sensibles para el servicio de urgencias. ¿A qué se refieren? En economía van a ver esto, van a ver 70, las camas sensibles y las camas no sensibles. Cuando se refieren a camas sensibles es cuando el servicio se ubica en el área de hospitalización y es controlada por un área de admisión. A eso se refieren con camas sensibles. Son las que están dentro del hospital y que se dedican a hospitalización. Y las 15 camas no sensibles, esas son por lo general para el servicio de urgencia porque solo se utilizan como apoyo a un tratamiento. O sea, no es que el paciente vaya a estar ahí y vaya a pasar 2, 3 días ahí en esa cama, sino que solo se va a ocupar para estabilizarlo y después se le da el alta. Entonces, por eso son camas no sensibles, ¿sí? Aquí va, y aquí vamos a empezar ya con las consultas externas. Entonces, en las consultas externas, aquí nos dan los datos. En las consultas externas, el horario de servicio es de lunes a viernes, de 8 a 2 de la tarde. Atienden a los pacientes en promedio de citas que se programan en un día sin especificar la hora de atención. En esto se tiene que fijar que la clave aquí es citas programadas, ¿sí? Estamos hablando de consulta externa, estamos hablando de citas programadas. ¿Qué factor productivo vamos a ocupar? En teoría, doctor, punto 85, Exacto. pero dice sin especificar la hora de atención. Sí, pero son programadas. Ok. Por ejemplo, aquí se podría decir que son programadas que en un día específico. Ellos van a llegar a un día específico, no importa la hora. La cuestión, pero sea como sea, son programadas. Esto tienen que tenerlo muy en cuenta por el factor de producción que ustedes van a ocupar. Entonces, aquí en este caso, tendría que ser el punto 85. Entonces, y el horario de atención, que son 6 horas. Estos datos los tienen que tener en cuenta. Son 6 horas las que se van a atender y que van a ocupar el factor de producción de 0.85. Con el fin de conocer la situación actual, se recomienda estimar el tiempo de espera. Entonces para este caso se supondrá un tiempo de espera promedio que es de 1 hora y media, 90 minutos. Si se estima que para la especialidad, entonces aquí vamos a sacar la de pediatría. Tienen una consulta promedio de 20 minutos. Entonces, al día se van a poder realizar 18 consultas al día. Y aquí les dan el dato de que se considera que al año se elaboran son 254 días, porque recuerden que trabajan de lunes a viernes, entonces se van a descontar los fines de semana. Al final van a salir 254 días laborales. Y al final, si quieren, hagamos este ejercicio de cómo salieron estas 4.572. ¿Sí? Ya sabemos que el factor de producción que vamos a ocupar es de 0.85, saquemos la calculadora, entonces aquí sí ya se va a dar como ustedes quieren y como lo van a ver ustedes en la vida real, no haya como les pusieron solo 0.4, o sea, para no entrar en ese dilema, entonces así es como lo van a encontrar realmente. El promedio de consulta son 20 minutos, ¿sí? Entonces, 60 minutos tiene la hora, ¿sí? Entre 20, estamos hablando de que van a atender 3, ¿sí? Van a atender 3 consultas por hora, ¿sí? Esa es la producción por hora. Pero ¿cuántas horas tenemos que elabora el 6? Entonces vamos a tener que multiplicar ese 3 por las 6 horas, por 6. Entonces ya llegamos aquí a estas 18 consultas, ¿sí? Así es como realmente se van a encontrar ustedes todos los casos. Les van a dar el tiempo promedio de consulta por paciente. Entonces, si por paciente se tardan 20 minutos, van a dividir la hora entre los minutos que se tardan y les va a salir la producción por hora. Y ahora lo van a multiplicar eso por las horas de consulta que se den en ese centro. Entonces serían 18 consultas. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con esas 18 consultas?
esas 18 consultas las vamos a multiplicar porque ahí tenemos la producción diaria. Ahora vamos a tener que sacar la producción por año, ¿sí? Entonces, por año la vamos a multiplicar, eso es 18 por 254 años. Perdón, 274 días. Ajá, entonces nos van a dar 4.572. Pero a ese 4.572 le vamos a aplicar el margen de error, que para este caso es de 0.85. Entonces vamos a multiplicar este dato de 4.572 por 0.85 y nos da un estimado de 3.886. 3.886. exacto, 3.886.2. Pero Ujú. en esto sí hay que tener cuidado y siempre trabajen con números redondos. O sea, porque no vamos a dividir, póngale que Un nos hayan paciente no se salido puede dividir. 3.886.7. O sea, no podemos dar 0.7 de consulta. O sea, lo damos entero o no lo damos, ¿sí? Entonces, Ujú. siempre trabajen con números redondos. Entonces, acá tendrían que ser 3.886 consultas. Este es para el caso de pediatría. ¿Está claro cómo se sacó ese dato? Sí. Ok, sigamos. Entonces, Solo una pregunta, doctor, ok, perdóneme. Pero dígame. esto ya no sería el PPA. Sí, sí, o sea, de hecho lo que estamos sacando aquí es el promedio. Pero porque ya no lo multiplicó por el 0.4. Porque ese es el 0.4, por eso les decía yo anteriormente de que no le tomaran mucha importancia a ese 0.4, porque ese 0.4 son estas 18 consultas. O sea, Porque ya perdón, tenemos perdón, ahí perdón, el número perdón, de cosas. perdón, eso es el punto 4, son estos 20 minutos. Por eso les decía yo que Ya ustedes. porque ya tenemos el tiempo. Exacto, exacto, porque ese Ujú. punto 4 allá solo se mencionó porque estaba simplificado nada más. ¿Sí? Pero Sí. en la realidad, como se lo van a encontrar, es así. O sea, le van a dar el tiempo y ustedes van a tener que sacar de ese tiempo cuánto es. Que para nosotros salió que era 20, 60 entre 20, salió 3. Ujú, Ese 3 representa aquel punto 4. ujú. Ya, Ok. gracias. Entonces, creo que es 10 minutos nos quedan, ¿verdad? Sí. Ujú. Eh, Así como sacamos eso, podemos realizar, porque esto es para la capacidad de consulta externa. Entonces, acá podemos ir armando todo este cuadro para cada una de las especialidades. El que acabamos de hacer de 3.886 es el que vimos acá, ¿sí? El 3.886. Pero así como se sacó ese, podemos ir sacando todos los demás. Si quieren, para manera de ejercicio, podemos hacer este de acá. Porque siempre lo primero que van a desglosar ustedes en todas las consultas externas va a ser esto. Van a sacar la especialidad, el número de consultores que tiene esa especialidad, el número de horas efectivas que se dan en este, que son 6 horas, para el ejemplo, y el tiempo promedio de consulta en minutos. Y van a sacar el número de consultas al día y la capacidad óptima anual, multiplicada por el 0.85 porque estamos hablando de consulta externa. ¿Sí? Entonces podemos ir construyendo este. Si nos vamos a gineco, entonces nos están diciendo que tenemos 21 minutos. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? A dividir 60 entre 21. Nos da 2.85.7. Se lo podríamos poner 2.86. Ese 2.85 lo vamos a multiplicar por las 6 horas. Las 6 horas por 6, 17.14. Y eso lo vamos a multiplicar por los dos consultorios que tenemos. 34.32, me da. Sí, exacto. Entonces, pero lo vamos a redondear. Entonces, nos van a quedar 34 consultas, porque este número es el que nos interesa a nosotros. No, el que nos interesa es este. ¿Cuántas consultas tenemos al día por especialidad? ¿Sí? Entonces, a nosotros nos interesaba este número, el 34. ¿Por qué nos interesa este número? Porque este número es el que nosotros vamos a multiplicar por los 254 días al año. Entonces, si tenemos 34, lo vamos a multiplicar por los 254 días al año, ¿sí? Entonces nos va a dar
8.636 y eso lo vamos a multiplicar por el punto 85, que en este caso significa la capacidad óptima anual, que es el 85%. 0.85 y nos da 7.340.6. Exacto, o sea, aproximado 7.341. Y así van a ir sacando cada uno de estos. Hasta que al final van a construir toda la tabla. Porque este mismo ejercicio que hicimos para pediatría, que hicimos para gineco, lo vamos a ir haciendo para cada una de las especialidades. Siempre multiplicada por el punto 85. No sé si hay alguna duda acá. Y de ahí seguimos. Vamos a sacar lo disponible para cirugía. Para cirugía, aquí es un tanto más fácil. O sea, aquí tenemos 4 quirófanos. Los 4 quirófanos están disponibles las 24 horas al día y la productividad efectiva es de 16 horas. Entonces, en esas se realizan 3.5 promedio de intervenciones. Entonces, ¿qué vamos a multiplicar aquí? Vamos a multiplicar los 4 quirófanos por los 3, de hecho aquí está explicado, por los 3.5, que es el promedio, por los 254 días laborales, y siempre multiplicado por el 0.85. Y ese le va a dar 3.022.6. Pero como siempre vamos a trabajar con números redondos, entonces lo vamos a aproximar a 3.023. ¿Sí? Aquí creo que no hay duda. Doctor, una pregunta. Dígame, dígame. O sea que en el caso de una unidad de emergencia sí se podría ocupar el punto 80, ¿verdad? El punto 80. Ajá. Sí, punto 80, exacto. Por eso que quería, este es prácticamente igual. Los servicios auxiliares de diagnóstico aquí cambian un poco. Siempre va a ser punto 85. Entonces, si nos dan el ejemplo acá, tenemos que en servicios de diagnóstico tenemos 8 horas al día. Vamos a calcular, aquí trabajan solo 8 horas. El ejemplo del laboratorio clínico, hay 5 salas para tomar de muestra, lo que permite lograr una toma de muestra por cada 5 minutos por sala. Entonces, ¿qué vamos a sacar primero? Primero vamos a sacar en el laboratorio cuántas tomas de muestras se sacan por sala. Entonces, si tenemos que la hora tiene 60 minutos y sacan 5, se tardan 5 minutos, entonces vamos a dividir esos 60 entre 5. Al final nos sale 12, ¿sí? ¿Sí? Ok, ese 12, estamos hablando de que son 12 tomas de muestra por sala. Entonces son 5 salas. Entonces, y lo que nos interesa saber es la productividad por hora. Entonces vamos a multiplicar ese 12 por las 5 salas. Nos da 60, porque ese es el dato que a nosotros nos interesa. Tenemos que se toman 60 muestras, en todo el laboratorio se toman 60 muestras por hora. ¿Sí? ¿Y cuántas horas tiene, elabora ese laboratorio? 8. Exacto, entonces vamos a multiplicar esos 60 por 8. Nos va a dar 480. 480. Exacto. Entonces, con ese dato ya tenemos que 480 tomas de muestras se hacen en ese laboratorio al día. Ahora vamos a multiplicar esos 480 por los días laborales, que son los 254. Tenemos 121.920. Pero le vamos a aplicar el margen de error, o sea, lo vamos a multiplicar por 0.85. Y ahí sí nos da el dato de 103.632 tomas anuales de laboratorio. ¿Sí? Y aquí vamos a ir, es lo mismo que estábamos haciendo en consulta externa. Aquí vamos a ir construyendo lo mismo esta tabla. Aquí les están dando cuánto de rayos X, cuánto de mastografía, el número de minutos, endoscopía, y aquí les van dando los datos. Al final siempre vamos por ejemplo, hagamos el de rayos X. Rayos X tiene 30, entonces vamos a 60 entre 30, nos da 2. Entonces, lo que estamos acá sacando aquí en rayos X es que tenemos, y eso lo vamos a multiplicar por 8. 16. Son 16.
2 por 8, 16. Y eso lo vamos a multiplicar por cuántas salas de rayos X tenemos. Una. Entonces, 16 por 1, 1. Entonces, 16 tomas de muestra de rayos X tomamos al día. ¿Sí? Eso lo vamos a multiplicar por 254. Y eso lo vamos a multiplicar por el margen de error de 0.85 y nos da 3454.4. Entonces, ahí tenemos la capacidad óptima anual del 85% de rayos X. Y este mismo ejercicio lo vamos a ir haciendo con cada una de todas estas para que saquemos esto. Doctor, una consulta. ¿Mm? En los servicios tenemos ahora equipos de rayos X portátiles. ¿Eso se pueden tomar también como urgencias con el factor de 0.8? No, siempre entran dentro de rayos X. Okay. Siempre entran de rayos X porque el servicio es rayos X. Ya de ahí en hospitalizaciones, aquí es lo mismo, solo que acá la única diferencia entre hospitalizaciones es que aquí les dice, cuentan con 70 camas. Aquí trabajan los 365 días y vamos a multiplicar las 70 camas por los 365 días por siempre mismo el factor de producción que es 0.85 y les da 21.718. Esa es la capacidad disponible en 10 camas. En donde cambia es aquí, en urgencias. Aquí, sí. Aquí la única diferencia solo es qué significa este 21.718. Aquí estábamos hablando aquí son factores productivos, en el otro estábamos hablando de consultas diarias y aquí no, aquí estamos hablando de 10 camas. Sí, dígame, Jessica. Mire, fíjese que nosotros en primer nivel de atención tenemos un indicador que es tiempo y demanda, pero en eso, por cada recurso, como trabajan 8 horas laborales diarias, ¿verdad? Pero nosotros hacemos la resta de la hora de almuerzo, ¿verdad? Más o menos así se redondea. Entonces, nuestro indicador sería, por recursos son 7 horas laborales diarias. Sí, y de hecho, aquí lo han hecho también, solo que no lo han explicado. Por ejemplo, aquí hablan de horas efectivas. Por eso ponen aquí la palabrita efectivas. Porque probablemente aquí no lo dicen, pero esto es en base a tal vez la hora real es de 7 a 7. Tal vez son 12. Pero como le restan el almuerzo, le restan lo del desayuno, entonces al final solo le salen 8 horas efectivas. Igual que en el otro. Tal vez en el otro donde el ejemplo que teníamos es de 7 a 2 de la tarde. Pero tal vez el horario real es de 7 a 4, pero las horas efectivas para ellos solo son 6. Ya las restan. Sí, eso sí siempre se hace. Sí, ahí sí tiene razón. Sí, siempre se hace, siempre se restan las horas de almuerzo. Por eso hablan de horas efectivas. Aquí sí cambia. Y aquí lo que cambia solo es el factor de producción. Si aquí en urgencias estamos hablando de que cuenta con 12 camas sensables, nada más, y el servicio está 24 horas y la atienden 2 médicos y cada paciente lo atienden por 30 minutos, entonces aquí tendríamos que dividir. El 2 es el número de médicos, ¿sí? 60 minutos entre 30 para sacar el paciente, a sacar los pacientes, 100 entre 30, 60 entre 30, 2. Entonces, multiplicaríamos los 2 médicos, que son estos de acá, 2 médicos, por los 2 pacientes que pueden atender los médicos, ¿sí? 2 por 2 por 24 horas, que son las que atienden, y ahí sacamos la producción diaria. Y esto lo vamos a multiplicar por los 365 días al año, porque es emergencia y nunca se cierra, solo que aquí lo vamos a multiplicar por el 0.80. Esta es la diferencia acá, por 0.80 y nos va a dar 28.032. Aquí la diferencia es esta, por el 0.80, porque se va a multiplicar por el 0.80. Esto es en cuanto a la oferta, que es realmente la más difícil, y aquí en cuanto a la demanda, aquí les hablan de que hay una zona geográfica de influencia que es de 200.000, a esas 200.000 les vamos a quitar el 15%, quitándole el 15%, hagámoslo 200.000, menos el 15%, son 170.000. Esa es nuestra población real, la que nosotros vamos a atender. Entonces, para determinar aquí lo que hicieron fue
acuérdense que es un hospital nuevo que quieren implementar, entonces lo que agarraron fueron los indicadores de otro lugar parecido, que son los que de un hospital del Instituto Salvadoreño de Seguridad Social de los Trabajadores de Empleados, es este de acá. Entonces agarraron ese indicador y lo que agarraron fue, aquí para sacar la demanda, solo el punto 0,57 por la cantidad de población y le sale la demanda actual. Creo que, creo que ya el doctor Soto quiere empezar la otra clase. Pero aquí es un poco más fácil. 0,057 por 170,000 y les va a dar este dato. Todos estos datos que van a encontrar aquí en esta tabla, al final, y esto es lo que quería que llegáramos, que aquí vamos a ver la interacción entre la oferta y la demanda. Y la interacción entre oferta y demanda, vamos a sacar los datos de la primera tabla y los vamos a restar acá, ¿sí? De la segunda tabla. Aquí nos va a salir si hay saturación, sí o no. Aquí en este caso, por ejemplo, hay saturación, sí, porque estamos ofertando menos y nos están demandando más. ¿Sí? Y esta tabla, al final, en pediatría, por ejemplo, aquí no, porque estamos ofertando más de lo que nos están demandando, aquí no hay sobresaturación. Y con todos estos datos, al final lo que vamos a poder construir son estas tablas. Una por cada una de las especialidades para ver si hay exceso de demanda, exceso de oferta o si están en equilibrio. Esto es lo que les traía ahorita. Yo sé que fuimos un poquito rápido, ¿ya? Si desean que en la próxima clase lo podamos extender, lo extenderíamos. Por lo menos lo último, doctor. Sí, sí, yo creo que sí. Pero sí, ya el doctor